ahora sobre un tema internacional, porque el día de ayer partió de Afganistán el último soldado, en realidad un general, con el embajador de los Estados Unidos, poniendo técnicamente fin a la más larga guerra de la historia de Estados Unidos, 20 años. Una de las más costosas también en términos de financiamiento. Es realmente difícil traducir a soles el monto que Estados Unidos ha invertido en una guerra que terminó en cierto sentido perdiendo. Queremos comprender cómo ha sido posible que el ejército más poderoso del mundo, con la tecnología más desarrollada, haya sido obligada a irse de un país que cae bruscamente en manos de una secta religiosa integrista. Para eso hemos invitado al internacionalista y experto en temas militares y en el comercio internacional de armas, a Andrés Gómez de la Torre. Muy buenos días, señor Gómez de la Torre. Muy buenos días, encantado, Fernando, gracias. ¿Qué cosa explica que un ejército como el de Estados Unidos no haya podido ejercer un plan militar en un territorio que es más pequeño que el peruano, de manera tal de no verse otra vez, 20 años después, con los mismos enemigos que estaban en el poder antes de la invasión en Afganistán el año 2001? Efectivamente, Fernando, y aquí hay que hacer un paralelismo histórico que está muy de moda en la prensa de los Estados Unidos, porque el tema internamente es muy sensible. La caída de Saigón, el año 1975, cuando en Vietnam los comunistas de Vietnam del Norte toman el poder, ¿no? Y aquí, pues, lamentablemente, desde los Estados Unidos hay muchas secuelas emotivas por este trauma. Y si bien el año 75 esta caída de Saigón era una lucha contra el comunismo, hoy día estamos hablando más bien de una lucha contra el terrorismo. Estas nuevas guerras, pues, son guerras de baja intensidad, muy complicadas, porque además en el caso específico de Afganistán, a diferencia de Vietnam, no solamente fue una intervención militar para luchar contra el terrorismo específicamente, sino para otras dos misiones colaterales que son las que realmente han fracasado. Uno, la reconstrucción del Estado afgano con nuevas instituciones públicas, y segundo, algo muy importante, que era la lucha contra el narcotráfico, porque recordemos que Afganistán es una zona muy azotada por el tráfico de drogas. Hay opio, hay amapola, hay heroína, hay cárteles de drogas, hay economía ilegal, hay crimen organizado, de tal manera que estamos hablando de estas nuevas guerras híbridas en el lenguaje de la seguridad, que son bastante distintas a las guerras estrictamente no convencionales, ideológicas, subversivas, como lo fue el caso de Vietnam. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Andrés? Le saluda Mónica Delta. Encantado, Mónica. Hay un tema también, creemos, de, por un lado, la acción militar que pueda tener Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo. En fin, los talibanes protegieron a Bin Laden hasta que fue encontrado, y durante estos 20 años parece que la derrota tiene que ver con el entendimiento de qué cosa y por qué luchan y por qué son capaces de entregar la vida para, digamos, proteger un poder fanático, digamos, como pueden ser los talibanes. O sea, ahí está el gran talón de Aquiles. Bueno, ciertamente, Mónica, que tal como lo planteó el presidente Bush hijo en su guerra al terrorismo, porque esto se inicia con la famosa Operación Libertad Duradera del año 2001, que es una invasión estrictamente militar. Si uno ve fríamente los hechos, ciertamente desde el plano militar se pudo combatir a Al-Qaeda, como tú muy bien dices. El año 2011 se eliminó mediante la Operación Jerónimo en Pakistán al líder Osama Bin Laden. Sí. Se neutralizó la posibilidad de más ataques a Estados Unidos grandes, fuertes, pero en general el gran problema del entrampamiento de esta guerra fue la imposibilidad de los Estados Unidos
que dicho sea de paso, Mónica, ha tenido alrededor de 800.000 miembros de sus Fuerzas Armadas en 20 años sumados operando en la zona, sí, que no pudo realmente llegar a entendimientos políticos en el sentido de generar Estado, construir un ejército. Recuerda que Estados Unidos no solamente ha luchado ahí, sino que reconstruyó un ejército afgano, digamos, con una visión más permanente, que pueda asumir las tareas domésticas, y particularmente los grandes fondos que empleó Estados Unidos mediante la Agencia para el Desarrollo Internacional en programas de sustitución de cultivos, desarrollo alternativos. En la parte no militar ha sido un verdadero fiasco porque era un tema demasiado complejo y además hay muchas fronteras, es una zona geopolíticamente muy sensible, Mónica. Sí, bueno, ciertamente, además entre el fanatismo religioso, el interés que puede haber y la convivencia con el narcotráfico, al medio, digamos, para sofocar cualquier posibilidad de rebeldía, está pues justamente la tortura y la crueldad. Vamos a hacer una pausa, porque obviamente Carlos Villarreal, Fernando tienen más preguntas que compartir con ustedes, y este es un tema que nos puede parecer lejano, pero podemos encontrar en algunos casos algunas similitudes, aunque no dentro de la escala del fanatismo religioso, pero sí en esta convivencia con algunos sectores de terrorismo y narcotráfico, ¿no? Vamos a una pausa. Estábamos conversando precisamente con el internacionalista y experto en temas de militares, Andrés Gómez de la Torre, a propósito de lo que ha ocurrido en Afganistán. 20 años después se retira bajo el manto de una derrota el gobierno estadounidense. Ha habido una inversión gigantesca, imposible reproducir esa cantidad de ceros en la mente de los peruanos en realidad, porque hablan de trillones y nosotros ya no podemos imaginar cuánta plata, pero también cuántas vidas, ¿no? Se han perdido. Y en ese sentido, parece que en esa parte del mundo, con las fronteras que tiene, no habría una salida posible dentro de lo que nosotros tenemos como concepto de civilización, ¿no? Sin dudas, Mónica, sin dudas, porque además hay que considerar que Afganistán sigue teniendo presencia de los tres, a riesgo de ser esquemáticos, tres grupos violentistas más visibles, que son el Talibán, que son los restos que quedan de Al-Qaeda, y es el Estado Islámico. Entonces ahí, claro, hay una indefinición porque además es una zona, Afganistán está rodeada de varios países importantes, cada uno con sus propias percepciones de seguridad. Recordar entre otras cosas que Pakistán está tiene límites con Afganistán, China e Irán. Rusia está bastante cerca, cada país tiene sus propios intereses de seguridad, es una zona geopolítica muy apetecible. Hoy día se habla, por ejemplo, que China Popular está muy interesada en afirmar relaciones con los talibanes, porque recordar que también hay mucha minería extractiva, muchos recursos minerales en Afganistán, es una zona de disputa. Y para terminar el comentario, cuando hay un vacío de poder siempre alguien lo asume. Yo pienso que va a haber una confrontación entre Rusia y China por el liderazgo, más en términos comerciales por la China y más en términos de seguridad por la Federación Rusa, porque esta complicada relación que tiene Rusia con uno de los grupos que es el Estado Islámico. Andrés, buenos días. Buenos días. Ya proyectándonos hacia el futuro, ¿de qué manera puede o a qué nivel podría agravarse aún más la crisis humanitaria que se vive en Afganistán tras la salida de los Estados Unidos? Bueno, sin duda, este ya es un tema de una crisis humanitaria realmente en términos muy graves. La verdad que ha sido muy impactante ver esas imágenes que pudimos observar en la prensa de estos aviones C-17 Globemaster que despegaban del aeropuerto de Kabul con todas estas personas, ciudadanos afganos que no han tenido una buena relación con el Talibán y que han estado apoyados por los Estados Unidos. Dramático ha sido cómo se han querido subir al fuselaje del avión y han fallecido. El aeropuerto de Kabul está francamente ya en una situación sumamente riesgosa para estos vuelos. Y efectivamente todos los países del mundo están preocupados por esta ola migratoria, y los más cercanos, los limítrofes, Pakistán, Irán, China y bueno, aunque no es limítrofe, pero Rusia, por el tema de la posible expansión
del terrorismo y de los tres grupos que están ahí, que a riesgo de ser esquemáticos son talibanes, Al-Qaeda y el Estado Islámico. Hay una indefinición. Y termino este comentario expresando que fueron los propios norteamericanos, el gobierno del presidente Trump, que firmó finalmente en febrero del 2020 los famosos acuerdos de Doha en Qatar, entre Trump y los talibanes, para pactar esta retirada. O sea que también ha habido, digamos, matices y no hay una posición uniforme interna en los Estados Unidos sobre este proceso de retiro y como consecuencia esto que es lo más visible, que es la crisis humanitaria. Claro que sí. Muchas gracias a Andrés Gómez de la Torre.